Bienvenidos a este espacio de la Red de Pastoral Juvenil, un conversatorio que busca profundizar sobre los contenidos que se han presentado en la revista de Pastoral Juvenil. En esta ocasión abordaremos el número 556 con el artículo Masculinidades del Evangelio a nuestras prácticas comunitarias. Hoy nos acompañan sus autores Andrea Sánchez y Agustín Pedestro. Agustín y Andrea, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Andrea y Agustín, antes de empezar, quisiéramos conocerlos a ustedes un poquito. Entonces, Agustín, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, muchas gracias. Agustín Podestá, soy laico, casado, padre de dos chicos. Estudié teología en la Universidad Católica Argentina, luego hice también la maestría con especialización en Historia de la Iglesia. Y bueno, y me dedico un poco a temas a diálogo, sobre todo entre historia, teología, ecología también, toda la importancia que nos trae Laudato Si. Y en este caso, bueno, ya preparando para el doctorado, temas que tienen que ver con masculinidades, que es un poco lo que nos trae en esta oportunidad, y es un placer poder compartir este tipo de reflexiones, sobre todo para nuestras prácticas pastorales comunitarias, habituales, de todos los días, que veamos que no son temas demasiado abstractos, demasiado etéreos, sino que son temas que en el fondo nos afectan en el día a día, en las relaciones que establecemos en todos nuestros espacios de pastoral. Por eso me parece que es una riqueza poder trabajar estas temáticas, ¿no? Sin prejuicios, sin tapujos, sin tabúes, ¿no? Poder hablar sin miedo, sobre todo, porque lamentablemente todavía se habla con mucho miedo en algunos espacios eclesiásticos. Bueno, qué bueno que podamos traer estos temas, charlarlos, ponerlos a debatir, en debate, en diálogo y poder enfrentarlos. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias. Andrea, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación al conversatorio y a la participación en la revista. Siempre es grato saber que uno transmite lo que ha ido aprendiendo, leyendo, estudiando, experimentando también en el trabajo pastoral con otras personas interesadas y sobre todo en este momento con las juventudes. Yo soy, en primer lugar, profesora de enseñanza primaria, es decir, mi primera vocación es ser maestra. Así que eso lo refiero siempre porque ahí está mi corazón. Y después estudié teología también en la Universidad Católica Argentina y me licencié en teología sistemática, especialmente en la teología del matrimonio. Así que en este momento actual estoy interesada en temas antropológicos, en temas de género, toda la cuestión de las sexualidades, así que es un tema que en este momento me está interesando y también estoy tratando de comunicarlo, como decía Agustín, de manera abierta, pero respetuosa también del legado del Evangelio. Pues muy bien, tenemos dos expertos entonces con nosotros. De antemano, muchas gracias por compartir todo esto, todas estas inquietudes que ustedes tienen, a la cual muchas otras personas, agentes pastorales y jóvenes también se suman, que también están muy inquietos y que quieren poderlo vivir, experimentar y pues también aportar, ¿no? Entonces, pues para iniciar este conversatorio, Agustín y Andrea, empezamos con una pregunta. ¿Cómo podríamos explicar a los agentes de pastoral juvenil el concepto de las nuevas masculinidades? Andrea. Agustín. Bueno, en este sentido es un planteo que se hace dentro de dentro de la perspectiva de género, es decir, tratar de ir asumiendo los aportes que justamente se hacen desde esta perspectiva, donde estamos invitados a plantear y replantear los roles que cultural e históricamente hemos atribuido a un determinado género. En este sentido, hay un planteo entonces sobre las masculinidades, especialmente sobre la masculinidad tradicional, que podemos bien llamar hegemónica, es decir, la masculinidad que sea, sobre todo en Occidente, que se ha puesto tanto énfasis en determinadas características que debe tener un varón,
que no necesariamente en este caso se corresponden con la experiencia ni de todos los varones, ni de todos los tiempos, ni de todas las culturas, ni de todos los contextos. Y que lamentablemente ha ejercido un influjo cultural muy, a veces, o en buena medida, muy negativo sobre la experiencia de las personas, inclusive para las cuestiones más comunes y más ricas de los seres humanos, como pueden ser las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones de amistades, las relaciones sociales, las relaciones con los hijos, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo, para que se entienda bien, cuántos padres, cuántos papás se han perdido, por ejemplo, de abrazar a sus hijos, de hacer cercanos a sus hijos, porque culturalmente eso está mal visto, ¿no? Porque el varón no puede abrazar o cuidar de sus hijos, eso es cosa de las mujeres, ¿no? Es decir, estas son imposiciones culturales, no se desprende necesariamente el ser varón, este tipo de culturas que lo englobamos en este sentido en aquello que entendemos por masculinidad tradicional. Por eso, cuando hablamos de nuevas masculinidades, en realidad lo que nos estamos refiriendo es a plantear nuevas formas de entender justamente cuáles son esas características de género que pueden tener los varones, ¿no? Que no necesariamente entonces, o más bien ponen en tela de juicio esa masculinidad que podemos llamar hegemónica, tradicional, que se convierte en una carga pesada, ¿no? Porque lamentablemente este machismo que se esconde detrás es una carga pesada, ni hablar que para la sociedad, ni hablar que para las mujeres, pero en este caso también para los propios varones, que no pueden vivir y experimentar como verdaderamente quisieran, expresar sus emociones, sus relaciones, su forma justamente de manifestarse como son, porque hay una imposición cultural, patriarcal, que obliga a los varones a hacer de determinada forma y no de otra. Por eso en nuevas masculinidades se engloba estas características que van surgiendo, que uno diría, no es que son nuevas en el sentido de que es algo nuevo que viene al ser humano, ¿no? No, porque el ser humano siempre fue así. De hecho, tenemos ejemplos donde estas nuevas masculinidades de alguna forma estaban presentes. Lo vemos en Jesús, por ejemplo, ¿no? Que la forma de ser varón de Jesús es totalmente contracultural a la época en la que Jesús estaba, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, Jesús tuvo nuevas masculinidades en su tiempo, podríamos decir, ¿no? Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Es decir, que siempre estuvieron presentes, que se lo elaboró y que muchos lo pudieron vivir de esta forma, pero lamentablemente una cultura de tipo más hegemónica, de tipo más que se impone mucho más, no permite vivir de esta forma. Entonces, en este sentido, y que aparecen múltiples, porque no es que hay una nueva masculinidad, una nueva forma de ser, ¿no? Bueno, en el fondo hay tantas masculinidades también como varones que las expresan, ¿no? Pero bueno, en este sentido, tratamos como de englobarlo y de pensarlo de una forma más integral, más holística. Muy bien. Andrea, cuéntanos un poco entonces por qué es importante en el mundo de hoy hablar y hacer explícito esta nueva comprensión de la masculinidad. ¿Por qué es importante hablar de las nuevas masculinidades? Porque todo el movimiento feminista y los nuevos rumbos que han tomado las mujeres en su forma de percibirse a sí mismas, en su subjetivación, en su identidad, han movido de alguna manera las reglas de juego, la forma de vincularse entre las personas. Entonces, cuando uno de los vínculos, de las formas de vincularse, cambia su propia percepción de cómo ha de vincularse, la otra parte tiene que volver sobre sí e indagar y preguntarse, bueno, ¿cómo me vinculo de ahora en adelante si el tú a quien me refiero ha cambiado? Entonces, estas reflexiones que nos tenemos que hacer tanto las mujeres como los varones para poder construir vínculos sanos, duraderos, que hagan justicia y que traigan la paz, tienen que realmente volver, como decía, a la reflexión personal y plantearse una vez más, bueno, ¿cómo quiero vivir mi ser mujer hoy en este contexto? Y un varón tendrá que preguntarse, ¿cómo quiero vivir mi ser varón hoy en este contexto? Y por otro lado también creo que hay un desafío actualmente y es el que no se identifique la masculinidad con el machismo. Es decir, el machismo hay que denunciarlo y la masculinidad hay que vivirla. Entonces, creo que
A veces se tiende a confundir y decir o afirmar que todo varón es machista. Hay que revisar estas afirmaciones contundentes y a la vez los varones habrán de cuestionarse cómo viven su propia masculinidad y cómo afecta la vida o la vivencia de su propia masculinidad en los vínculos con las mujeres. Y las mujeres también nos tendremos que cuestionar acerca de nuestro rol y de las reivindicaciones y cómo poder compatibilizar en el encuentro mutuo estos nuevos modos de vivir la propia identidad. Pues miren qué bonito cómo va apareciendo este efecto y este vínculo, ¿no? Que para hablar de masculinidades también Andrea nos trae también a la mujer, ¿no? Y cómo se va generando ese vínculo y esa importancia de tomar conciencia de cómo me vivo mi yo ser hombre, mi yo ser mujer, ¿no? Tratando de establecer un poco desde esta perspectiva de la relación yo tú, yo ello que nos diría Uber en algún momento. Ahora vamos a profundizar un poco más y nos vamos a ir a la persona de Jesús. Ahorita ya Agustín nos estaba hablando de cómo el vivir su masculinidad, Jesús fue una propuesta contracultural. Pero entonces, Jesús, ¿cómo vivió su masculinidad? ¿Cómo la podríamos describir? ¿Qué pasaba allí? Bien, yo creo que en esto tenemos que hacer una aclaración y es no traspasar nuestro hoy al ayer. Es decir, no pensar que Jesús estaba queriendo gestionar nuevas masculinidades en el sentido que hoy utilizamos ese término. Jesús se acomodó en muchas cosas a las pautas de su tiempo y en otras no, en otras hizo rupturas. Por eso Agustín hablaba de rasgos de contraculturales en cómo Jesús vivió su masculinidad y su sexualidad. Y por eso me parece importante que, como él mismo decía, tengamos en cuenta esta perspectiva de género que hoy nos ayuda a mirar con otros ojos cómo Jesús vivió su ser varón en Galilea en el siglo I de nuestra era. En el contexto tenemos que decir que había una impronta patriarcal que regulaba los vínculos entre las personas. Entre los varones y las mujeres había estereotipos muy marcados y cualquier transgresión a las normas de género estipuladas por la sociedad eran condenadas. Y entonces, si la masculinidad se caracterizaba por el ser dominante, el control del propio cuerpo y el cuerpo de los esclavos, de las mujeres, de las hijas, etc. El control, el dominio, la inteligencia, el poder. Entonces, esta construcción de la masculinidad en torno a estos valores posicionaba a Jesús en otro carril de masculinidad, porque Jesús no se presentó a nosotros como maestro en Galilea prepotente, dominante, autoritario. Una cosa es tener autoridad y que esa autoridad se la reconociera y otra es ser autoritario. Y Jesús no respetó estos rasgos establecidos para una masculinidad hegemónica. Por ejemplo, tener una familia, tener descendencia, seguir con el nombre de su padre, establecer vínculos marcados por normas estrictas de segregación. Jesús, en su práctica cotidiana, hablaba con todas las personas, incluía a los enfermos, a los que estaban desprestigiados, a los que eran considerados pecadores en aquel contexto, y sobre todo tenía un vínculo muy familiar y cercano con las mujeres, que no era bien visto en aquel momento. Si no pensemos en el encuentro de Jesús con la samaritana, que los apóstoles cuando se encontraron conversando al lado del pozo se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Que Jesús fuera al encuentro y a la casa de Marta y María y estuviera con ellos en la intimidad del hogar no era frecuente. Hasta mi abuela le hubiera escandalizado que una entrara en una casa estando sola con un varón joven, siendo una también joven y sin el control materno o paterno, ¿no? Entonces, si nos remontamos a aquel contexto, nos damos cuenta claramente que la forma en que Jesús vivió su ser varón no condecía con los cánones de la época. Y creo que el modo en que los evangelios nos narran estos pequeños detalles de la vida de Jesús nos dan la pauta
de la sorpresa que les debe haber causado a muchos cómo vivía Jesús en aquel momento, como un peregrino, acompañado por gente en aquel momento consideraba despreciable, sin una familia, sin una casa. Hasta su propia gente se escandalizaba y pensaba que estaba fuera de sí, tenían que amarrarlo y controlarlo. Entonces, creo que es importante no traspasar nuestro contexto hacia el pasado, pero sí entendiendo cuál era el contexto del pasado, observar cuáles eran las actitudes, los sentimientos, cómo vivió Jesús en aquel contexto su ser varón. Muy bien. Y ahora, esto que último que acabas de hablar, Andrea, frente a esas actitudes y sentimientos y a esos rasgos contraculturales, ¿no? En la manera como él asumió su estilo de vida, ¿no? Él que pudo haber sentido como difícil, ¿será que Jesús sintió como dificultad en cómo lo veían los demás? Que no sería eso, esa línea patriarcal o ese tener diferencias entre hombres, mujeres, que pudo haber sido difícil para Jesús en su caminar al vivir de esta manera. Eso podemos suponerlo, no hay algo explícitamente dicho en el Evangelio, excepto en el momento del Getsemaní, cuando Jesús en el último momento de su vida y tras una opción libre de seguir con la misión que él había ido descubriendo a lo largo de su propia historia, se siente solo, se siente abandonado, incluso por Dios. Y a pesar de este abandono y pensando que la masculinidad imperante era tener control, Jesús se muestra débil, pide ayuda, exclama y reza, Padre, ¿por qué me abandonaste? Es decir, una masculinidad kenótica que se abaja. Y por eso creo que hoy escuchar las palabras de Pablo a los filipenses, ¿no? Cuando dice, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, nos viene bien tanto a varones como mujeres, pero en este momento actual también a los varones, en este sentido de pensar una masculinidad en donde lo afectivo, lo emocional, los sentimientos puedan ser expresados con naturalidad y no mostrando una debilidad, ¿no? Sino con naturalidad, expresar el amor, el cariño, la necesidad sin temor a una condena. Así que obviamente que el final de la vida de Jesús nos muestra lo difícil que ha sido para él vivir coherentemente con su misión. Pero no tenemos detalles exactos en la palabra de Dios acerca de sus dificultades. Las podemos suponer, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el texto bellísimo de la mujer que entra en la casa de los fariseos, de los escribas y le unge los pies a Jesús, se los seca con sus cabellos, las lágrimas, la gente dice, se sorprendía de que estuviera con esa mujer, ¿no? O sea, la gente sabe, la gente opina, y Jesús en su integridad, digamos, humana y masculina, en este acto erótico de tocar, de acariciar con su cabello a Jesús, él se entrega al amor de esta mujer. Entonces creo que puede vivir naturalmente su integridad emocional, sexual y anímica, porque estos gestos de mujeres que se acercan a Jesús muestran justamente que él es receptivo y que no rechaza el amor que le brinda. Genial. Ahora, moviéndonos otra vez al presente, ¿cierto? Frente a todas estas actitudes que asumió Jesús, ¿no? Esto que suponemos de que tal vez se sentía solo, abandonado, débil, que fue y buscó ayuda también, que también expresaba su amor, su cariño, su cercanía, pero también rabia, ¿no? En ciertos momentos.
¿Esto cómo puede iluminar también a muchos jóvenes que están en su proceso de construcción de su identidad? ¿Cómo esta experiencia de Jesús de su masculinidad ilumina a los jóvenes frente a la construcción de su género, ¿cierto? Y entonces, vámonos primero por ese lado. Pues, ¿cómo este testimonio nos puede ayudar a iluminar la adecuada construcción de género de los jóvenes del hoy? Agustín, ¿tú cómo crees que nos puede ayudar esta perspectiva? Bueno, me parece que hay una riqueza muy grande en esto que contaba Andrea sobre la masculinidad de Jesús, que justamente nos sirve para entendernos, ¿no? Y esto también que antes planteaba Andrea, de no identificar masculinidad con machismo, ¿no? Que comúnmente se puede pensar, ¿no? Que bueno, que asumirnos de esta forma en nuestra masculinidad es machismo o no es machismo, no importa, digo, no, de vuelta el machismo tiene que ser denunciado como estructura, ¿no? Lo que tenemos que hacer es vivenciar la masculinidad como queremos justamente que se exprese, como tenemos que percibir, porque uno se percibe y se reconoce, ¿no? En esta vivencia de quien uno es, ¿no? De quien uno es de forma integral. En este sentido me parece que hay un dato primordial que es justamente reconocernos varones como somos, ¿no? Es decir, porque la masculinidad más, como decíamos, hegemónica o tradicional, nos exige que nos reconozcamos de una determinada manera, es decir, hay un patrón de qué forma ser varón, hay una especie como de reglamento de qué es ser varón, de quién es varón y quién no, qué pertenece, qué varón o qué forma de ser varón pertenece o no pertenece, eh, que está establecida, que está culturalmente establecida, y si uno no se corresponde con ese modelo, entonces no es varón, ¿no? O es varón de otra forma. Bueno, lo primero entonces me parece que acá es fundamental, que justamente en base a la masculinidad, como planteaba Andrea de Jesús, ¿no? Que es reconocernos justamente en nuestra masculinidad, en nuestra forma de ser. Es muy interesante el mandamiento del amor, ¿no? En este sentido, que lo poníamos en el texto, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y ese como a uno mismo implica justamente un proceso de reconocimiento, de aceptación, de percepción. Tampoco hay que tenerle miedo, me parece, a esta palabra, ¿no? El tema de cómo nos percibimos, ¿no? El tema de cómo nos percibimos justamente, en este caso, en nuestras masculinidades, y que son justamente estas formas que queremos que se expresen en la relación con los demás, de mutuo reconocimiento, amor y respeto, que es como justamente Jesús lo hacía, ¿no? Por eso Jesús no tenía problemas de relacionarse con mujeres, con niños, con enfermos, con los que la sociedad tenía por despreciados en el Evangelio del domingo, ¿no? Con Zaqueo, es decir, los que la sociedad tiene por despreciados, para Jesús no hay ningún conflicto, al contrario, ¿no? Porque Jesús se reconoce y se percibe en su forma de ser y desde allí sale el encuentro, ¿no? Bueno, lo primero me parece que como primer puntapié es ¿no? Primero empezar a reconocernos en nuestra forma de ser varones, ¿no? Que no necesariamente tiene que corresponderse con una forma determinada de serlo, ¿no? Que viene más que nada por esta cultura, por esta imposición cultural que nos exige, y que por otra parte nos exige un montón. Creo que todos los varones tenemos trayectos en nuestra vida de cómo muchas veces en nuestra vida hemos tenido que enfrentarnos a ese modelo, consciente o inconscientemente, pero se nos ha presentado en algún momento, ¿no? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, se nos ha presentado y tuvimos que pelear hasta internamente con nosotros mismos por no estar correspondiendo con ese modelo. Bueno, lo primero creo entonces es saber reconocer ese modelo y saber reconocernos a nosotros mismos, aunque sea dispar. Por eso es muy importante, como decía antes Andrea, denunciar esa estructura que es más de corte machista, ¿no? Denunciar esa estructura, denunciar aquello que se nos impone, ¿no? Y en un segundo momento, con esto cierro, ¿no? Y en un segundo momento es, bueno, justamente no me reconozco a mí para quedarme en el yoísmo, en el mí mismo, sino que el mandamiento del amor justamente es amar al prójimo, ¿no? Y este amar al prójimo implica un reconocer también al otro. O sea, así como yo me reconozco, también tengo que reconocer al otro y reconocer cómo el otro se reconoce y se acepta, ¿no? Porque si no está lo otro, que lamentablemente, inclusive en la Iglesia Católica lo escuchamos mucho, ¿no? Bueno, amar y enseñar la verdad, ¿no? Y en este enseñar la verdad le imponemos al otro de vuelta un modelo, una forma de ser, una exigencia moral, porque las verdades hay que defenderlas y sostenerlas, cuando la única verdad que tenemos los católicos es la verdad con mayúscula, que es un nombre propio de Cristo, ¿no? Lo demás son contextualizables, ¿no? Circunstanciales.
de modo tal que no puede haber amor verdadero si no hay un verdadero reconocimiento del otro. Creo, con esto cierro, que es una riqueza de Francisco que insista tanto en la cuestión de la escucha, ¿no? Porque en la escucha uno se pone a disposición, ¿no? Se pone en el lugar del otro, trata no de imponer uno mismo su idea, como en este caso, un modelo de masculinidad, sino que al contrario, lo que uno hace es, así como yo me reconozco, me respeto y me amo, también en este sentido reconozco y amo la percepción del otro, cómo el otro se percibe y se ama en este sentido, siempre en el contexto, por supuesto, del amor, que exige como mínimo respeto, ¿no? Y puro acompañamiento. Y en este aspecto de acompañamiento y escucha, también ustedes en el artículo hacían unas preguntas a los agentes de pastoral juvenil de que, vengan, ustedes se tienen que preguntar esto al momento de acompañar a un joven que está en un proceso de construcción de su identidad de género, de su masculinidad. Podríamos profundizar en esto. ¿Y qué se debe preguntar un agente de pastoral juvenil al momento de acompañar a un joven? Sí, yo querría decir con relación a la pregunta anterior y conectando con esto que vos decís ahora, y es que en la actualidad las juventudes, pero sobre todo los varones, no tienen modelos que encarnen esas masculinidades al modo de Jesús. Entonces, creo que mirar a Jesús, cómo actuó, qué dijo, qué hizo, es un buen camino para preguntarse a sí mismo cómo quiero vivir hoy, ante también la demanda del contexto. ¿Por qué digo esto? Porque muchos varones jóvenes, adolescentes, están como tironeados por el modelo de masculinidad que viven en sus familias, en el contexto adulto, y las exigencias de las propias adolescentes y de los propios adolescentes de mirar a sí mismos y generar un cambio en la forma de vivir la masculinidad. Entonces hay como una carencia de referentes. Y creo que mirar el obrar de Jesús puede iluminar muy bien en este momento de la vida cómo soñar, vivir, empezar a construir la propia masculinidad. Y por otro lado también, en esta reflexión de los agentes de pastoral, que en general ya han transitado un poco más la vida y son un poco más grandes, volver sobre esta pregunta, porque nos vamos haciendo a lo largo de toda nuestra historia y no tiene fin hasta que nos moramos. Entonces, volver a preguntarnos sobre nuestra identidad, qué prejuicios tenemos, cómo miramos nuestra propia historia, qué le criticamos, qué queremos cambiar. Y en esto también está el encuentro con otras personas que viven su sexualidad de manera diversa y que también nos tenemos que abrir a sus propias preguntas y no ponernos en el lugar de quien puede dar una respuesta acabada, sino empezar, como decía Agustín, por la escucha, para que haya un verdadero encuentro y que la mirada de la otra persona me haga cambiar también mi propio modo de mirar la realidad y no que yo quiera hacer al otro a mi forma, ¿no? Y ubicarlo en un casillero. Y como no entra en ningún casillero, entonces lo excluyo, ¿no? Entonces, creo que en eso tenemos que ser sabios y ser sabias para poder acompañar desde la escucha, desde la hospitalidad, que implica saber mirar con los ojos del otro, de la otra, y de ser permeables a sus propias experiencias, ¿no? Que son de alguna manera intransferibles, pero que la palabra nos permite articular un sentimiento, una duda, o una certeza, o una confusión. Entonces, creo que esto es importante también en el camino de la pastoral. Muy bien, y para ir cerrando, y siguiendo pegaditos a este testimonio de Jesús, ¿ustedes qué les podrían decir a los jóvenes que están en esta transición sociocultural de vivirse la masculinidad de una forma machista, ¿cierto? A una masculinidad
desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva del amor, desde una perspectiva del encuentro y construcción con el otro. ¿Qué le podríamos decir a estos jóvenes que están en ese procesito de ir creciendo para que los tengan en cuenta como en su horizonte y que tal vez en los momentos que se sientan solos, que se sientan con miedo, que se sientan rechazados, pues reciban de allí la luz para poder reencauzarse y poder avanzar? ¿Qué les podríamos decir? Ahí se me ocurren dos pasos rápidos, ¿no? Primero, no tener miedo, ¿no? Animarse. Animarse a dar el paso, ¿no? Animarse a salir y dar el paso. Me acuerdo que algo que siempre dice Francisco, ¿no? Que lo decía allá en Buenos Aires, se prefiere una iglesia accidentada a una iglesia que se queda en la comodidad del atrio, ¿no? Bueno, esto aplica como una práctica pastoral a todos los ámbitos, ¿no? Es muy fácil quedarse porque también implica algo eh, que hay que hacer una revisión también de nuestras prácticas pastorales tradicionales, ¿no? Acá, perdón, me pongo un historiador, pero hay que recordar las prácticas pastorales que vienen post Concilio de Trento, post Concilio Vaticano I, inclusive post Concilio Vaticano II, que marcan, inclusive en el discurso, una forma de llevar adelante la vida de fe para varones y para mujeres con características típicas del machismo, de la masculinidad hegemónica. Digo, hay que repasar también muchas veces, hablando, por ejemplo, del sacramento de la confirmación, tenemos para divertirnos un montón. Bueno, quiero decir, de qué forma, ¿no? Planteamos este tipo de discursos en nuestra pastoral del día a día, ¿no? En el nivel de los discursos. Entonces, animarse, ¿no? Animarse a tomar las riendas y lo segundo, que va con lo primero, es pedir ayuda. Como decía antes Andrea cuando hablaba de Jesús, ¿no? No tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que ser los ejecutores de dar respuestas ante todo, ¿no? Algo también de lo que decía Francisco la vez pasada con los seminaristas, ¿no? Que decía hay que renunciar a esa teología que está todo el tiempo dando respuestas, ¿no? Bueno, en este caso creo que aplica también a las prácticas pastorales, el saber pedir ayuda. Si yo no conozco de este tema, si yo no sé de este tema, bueno, lo primero es pedir ayuda, conocer, saber. Ponerme a la escucha implica justamente renunciar a que quizás yo tenga la solución, ¿no? Quizás lo que tenemos que hacer justamente es un camino, por eso es muy importante, también lo marcábamos en el texto, la sinodalidad en el momento de trabajar en la pastoral, ¿no? Porque la sinodalidad implica de suyo que estamos todos caminando juntos. Ya el esquema de la pirámide tradicional no va, donde hay un iluminado que ilumina a los que están abajo para decirles cómo son las cosas, ¿no? En un esquema más sinodal, bueno, todos caminamos juntos y caminamos no nos acompañamos en el camino. Por eso creo que es muy importante, como decía recién Andrea, de escucharnos, ¿no? Porque uno ahí, que creo que esta es otra de las riquezas de Jesús, ¿no? Jesús escuchaba, ¿no? Jesús, y en esta escucha uno empatiza, uno entiende que los esquemas tradicionales o los esquemas que uno cree tener trabajaditos y ordenados, bueno, se caen enseguida, llega a la esquina y se caen, ¿no? Porque justamente lo que tenemos que hacer es caminar ¿no? Es reconocer que no tenemos la solución, pero que sí podemos buscarla y podemos buscarla juntos, ¿no? Podemos caminar, hacer el recorrido juntos. Por eso me parece muy importante la riqueza de la sinodalidad, ¿no? Y también creo que además de no tener miedo, no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Es un rasgo del estereotipo de la masculinidad tradicional el ser fuerte, el no mostrar las debilidades, el sentirse con privilegios, que de hecho la masculinidad tradicional los tiene y se ha aprovechado de ellos. Entonces, en todo este proceso, evidentemente, se van a perder algunos de esos privilegios y hay que estar dispuestos a perderlos para ganar algo mejor. Nadie pierde algo para quedarse peor, sino quiere estar mejor. Y en ese sentido, esa pérdida tiene una orientación positiva. Y entonces no hay que tener vergüenza de mirarse a sí mismo y decir, bueno, por acá no va, pedir ayuda y hacer redes y compartir con otros varones lo que nos pasa. No es solo la conversación, lo que está fuera de mí. También la conversación puede ser lo que me pasa a mí. ¿Qué me pasa con lo que me pasa?
¿qué me pasa con esto que está en mi corazón y no lo puedo conversar con nadie? Entonces yo creo que establecer redes, establecer vínculos sanos, perder la vergüenza de hablar de sí mismo, de cómo nos sentimos y, y poder también animarse a, a la solidaridad de género. ¿A qué me refiero con esto? No ser cómplices, al contrario, ser solidarios. Y poder decir, mira, no estoy de acuerdo con esta foto que me mandaste en el chat. No estoy de acuerdo con este chiste que me estás diciendo. No estoy de acuerdo. Hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para decirle a los amigos, mira, esto no está bien, que vos me mandes la foto de esta chica, no, esto no está bien. Entonces, estos son los pequeños gestos que hacen que la propia identidad se vaya construyendo a imitación de Jesús, que con eso no transaba, que no transaba con la humillación del prójimo. Por eso creo que hoy es necesario comprometerse en esas pequeñas cosas que quizás nos pueden poner en ridículo, pero decir hasta dónde quiero llegar con esta decisión, porque se juega ahí mis vínculos, mis amistades y yo mismo. Entonces son pasos que hay que dar, son pasos que parecen pequeños, pero que implican grandes consecuencias. Claro que sí, entonces es una invitación a todos estos jóvenes a que no tengan miedo, a que se dejen acompañar, ¿sí? A que accedan a acompañar, a hablar con un par, tal vez orientador, pero tal vez con una persona que pueda darles un acompañamiento más formal, más ajustado, a no tener vergüenza, ¿cierto? Y a ser muy valientes, ¿no? Y estos son elementos que tal vez cuando nos los narramos así nosotros pueden sonar así fáciles, ¿no? Pero tal vez son todo un reto para estos jóvenes, pero, pero que son muy importantes para que los puedan tener en cuenta. Y que Jesús también es un testimonio de estas actitudes. Entonces, Andrea y Agustín, cerramos este espacio. Muchísimas gracias por la apertura, por la cercanía. Para todas las personas que van a escuchar este podcast, los que van a ver este video, pueden profundizar sobre todo esto que hablamos el día de hoy, pues revisando el artículo sobre masculinidades del Evangelio a nuestras prácticas comunitarias. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Gracias a ustedes.